Bueno, buenos días, gracias. Estamos de vuelta aquí en La Voz de la Justicia. El día de hoy tengo la grata presencia de uno de los principales abogados conocedores del sistema de justicia acusatorio, el maestro Rodrigo Castellanos Gómez, autor del libro Teoría y Práctica del Proceso Penal Acusatorio y Oral por Casos, el número 1. Así que Editorial Flores, un excelente libro, muy recomendable para que todos ustedes, amigos, compañeros, colegas, estudiantes de Derecho y abogados, tengan ustedes en su biblioteca, porque pues, no solamente con el hecho de tenerlo, sino para que también vayan ustedes estudiándolo y analizándolo y puedan ustedes ir avanzando en este conocimiento de estos nuevos sistemas, bueno, ya no tan novedosos. Estamos a 10 años de la reforma de justicia penal, y es lo que hemos estado platicando en este mes que se cumplen los 10 años. Antes de continuar con el programa, déjenme decirles los contactos. Tenemos el teléfono aquí en cabina, el 12-50206. También estamos a través del Facebook, La Nueva FM Tuxtla, en Twitter, La Nueva FM 947, www.lanuevafm.com.mx, en el canal de YouTube de La Nueva FM 947 y por supuesto que en el canal de La Voz de la Justicia Robles. Así que gracias maestro por acompañarme, y pues iniciamos con el tema importante. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo estamos a estos 10 años de justicia acusatoria? ¿Cuál es la postura? ¿Cómo estamos en cuanto a los temas de implementación, a los temas de justicia acusatoria? ¿Cuál es tu lectura de estos 10 años? Ok. Bueno, antes que nada, muy buenos días por esta gentil invitación, Iván. Me da mucho gusto estar aquí acompañándote en tu programa el día de hoy. Y bueno, es un poquito, fíjate que un poquito complejo tocar este tema de cómo estamos. Hay muchos aspectos aquí que hay que abordar, y sobre todo hay que recordar que esa reforma fuerte que fue en el año 2008, en junio del 18, que impacta 10 artículos constitucionales, 11 artículos transitorios, no nada más obedeció a una situación de una reforma estructural de la forma de llevar a cabo los procedimientos penales, sino que implicó incluso el impacto a través de las academias. Casi nunca en la historia se había tenido tanta discusión sobre los procedimientos penales. Hoy en día tenemos infinidad de tópicos, infinidad de temas con respecto al sistema acusatorio, y que impactan obviamente en las resoluciones que emiten los jueces. Pero regresando un poquito al punto de cómo estamos, fíjate que nos ha faltado, creo, tomar mucha seriedad respecto a esta reforma, y me refiero desde el punto de vista de las capacitaciones. Creo que un parteaguas importante iba a ser las capacitaciones, o tienen que ser las capacitaciones, y estas quizás no han dado el fruto que esperábamos, ¿no? Sobre todo hay un punto muy importante que hay que tocar, que es el tema de la policía. ¿Qué sucedió con la policía durante todo este tiempo que hemos estado trabajando con el sistema? ¿Qué ha pasado con la policía? Un punto muy importante. ¿Qué ha pasado con la academia, con las instituciones públicas o privadas que imparten proceso penal, desde licenciatura, maestría y doctorados? ¿Qué ha pasado con todo eso? Y creo que nos ha faltado un poquito de más capacitación, tomar un poquito más seriedad. Creo que estos 10 años han habido avances, por supuesto. Si vemos algunos estados de la República que ya tenían implementado prácticamente este sistema desde antes de la reforma, ya están muy avanzados en cuestiones de situaciones policiales, pero al menos en nuestro estado creo que es un punto muy importante que hay que atacar, y donde estamos adoleciendo mucho, el tema de la policía. Fíjate que hemos ido comentando aquí en el programa pues algunas circunstancias de índole positiva que ha tenido la reforma.
el hecho de que pues ahora hay un juez presente en las audiencias, que eso en términos generales gusta mucho a la ciudadanía, el hecho de que los procedimientos son más cortos, y pues también la circunstancia esta de que pues en términos generalizados los jueces que se encuentran frente a audiencia pues han procurado estos principios constitucionales y procesales, entre ellos el de presunción de inocencia, que eso pues eleva el estándar de la función ministerial y policial. Pero también hay unos aspectos de índole negativo. Esto que tú mencionas acerca de la capacitación, creo yo que en términos generales, tanto jueces, ministerios públicos, abogados defensores, asesores jurídicos, policías y peritos, no hemos entendido de forma correcta la forma en que se tiene que desarrollar este modelo. Digo, ya no tan nuevo, estamos a 10 años, pero no, a mi parecer creo que no lo hemos entendido, tomando en consideración que el hecho de que pues existe un ordenamiento, un reglamento, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese reglamento te determina eso, reglas de cómo se debe llevar a cabo el procedimiento, pero me parece que no hemos querido, en términos muy amplios, no hemos querido llevar a cabo dicho ordenamiento. Por ejemplo, el Código Nacional prevé que existirán, siempre que va a resolver el juez, se tendrá que hacer a través de audiencias. En mi experiencia, en una audiencia intermedia que no se llevó a cabo, nunca nos fue notificado el motivo por el cual no se llevó a cabo una notificación legal, ¿no? Nunca no se aperturó audiencia. Entonces pues yo pregunté, bueno, se va a aperturar audiencia, y el órgano jurisdiccional dijo no, porque para mí no es necesario aperturar audiencia. Entonces creo en ese punto, como ese ejemplo, que pues si bien es cierto, no todas las circunstancias van a tener a lo mejor ese aspecto importante por el cual se tenga que aperturar una audiencia, pero creo que hay circunstancias que, aunque se tiene que llevar audiencia, no se ha entendido que eso es lo que dice el código, es la regla, y pues le queremos dar la vuelta queriéndolo convertir en el sistema tradicional. Creo yo que hay circunstancias, muchas de ellas, donde arrastramos los vicios, arrastramos la forma en que se desarrollaba el sistema tradicional. Así que ahorita, pues en la práctica, habrá algunos jueces que te resuelvan más apegado a las reglas que dicen el Código Nacional, y habrá otros que te lo dicten más alejado a ello, ¿no? Y creo que eso choca mucho, creo que eso incide mucho en los aspectos de este sistema y este modelo. ¿Cómo lo ves en ese punto, maestro? Es correcto, Iván. Voy a tocar dos puntos importantes que tú acabas de mencionar. Una, el tema de jueces de control que viene aparejado con esta reforma, y otra, el tema del entendimiento que le hemos dado al código. Como bien lo señalas, Iván, el tema de jueces de control vino a cambiar en gran parte la manera en que se tenía que impartir la justicia, ¿no? Hoy en día ese juez de control, que nace a raíz de esa reforma constitucional, y es juez de control porque es un controlador de derechos de la Constitución, controlador de derechos humanos. Sí es cierto que estos jueces, que los nuevos jueces, tienen una mejor visión para resolver los asuntos. Yo te puedo comentar muchos casos al respecto donde la justicia se ha impedido, y te lo planteo desde el punto de vista no solo como defensor particular, sino también como asesor jurídico de víctimas que he tenido la oportunidad de estar presentes en audiencias, y el panorama que ahora tienen los jueces de control es mucho más amplio. Muchos jueces realmente se capacitaron, empezaron a estudiar, empezaron a comprender el sistema,
empezaron a relacionar con otras latitudes cómo se trabajaba, empezaron a implementar su propia idea y ha dado muy buenos resultados. Realmente el trabajo de los jueces de control es arduo, porque tienen que estar vigilando que el procedimiento se lleve de manera correcta, pero al mismo tiempo estar vigilando que las autoridades o los involucrados no puedan cometer ilegalidades, arbitrariedades, violaciones a derechos, etc. Entonces es una doble función bastante compleja. Estos 10 años han servido de mucho para que los jueces de control asuman ese papel garante y puedan proteger tanto el procedimiento como a los involucrados, llámese imputado o víctima. Realmente no hay un favoritismo en la que los jueces tengan que vigilar solo los derechos del imputado o solo los derechos de la víctima. Realmente esta reforma ha propiciado esa situación. En una ocasión teníamos una audiencia y fíjate que había una controversia muy fuerte, porque nosotros le decíamos al juez de control: a ver, juez de control, te están viniendo a solicitar para la aplicación de una técnica de un acto de investigación que el imputado se ha negado. Pero no solo basta acudir a ti como órgano jurisdiccional a decirte: ¿sabes qué? El imputado se negó a practicar determinado acto de investigación, por eso vengo y te lo pido. A pesar de que estaba justificado el actuar, el imputado se había negado, era un tema de criminología, le iban a hacer un estudio criminológico a esta persona, pero lo que se debatió en ese tema no era esa cuestión de si se podía o no se podía aplicar la técnica, sino la intención de fondo que llevaba la aplicación del acto de investigación. El fondo era que a través de lo que pudiera decir ese imputado en ese estudio criminológico, pudieran obtener una como tipo confesión donde él dijera que sí lo había hecho y los motivos por los cuales había hecho o había realizado el hecho delictivo. ¿Te imaginas lo grave? Si el juez no se percata y no se da cuenta y la defensa no advierte, igual te la pasan. ¿Pero qué sucedió? Dice el juez: momento, a ver, en este momento dejo de ser un juez legalista para aplicar lo que establece el código, que sí va a ser, que sí es procedente, pero me tengo que convertir en un juez de control en toda la extensión de la palabra, porque voy a controlar hacia dónde va el objetivo que pretendes obtener del acto de investigación. Y ahí el juez se encontró que violaba presunción de inocencia en su modalidad de regla de trato. El trato que le pretendía dar la autoridad investigadora era un trato de culpable, porque iba a obtener información partiendo de decir que había cometido el hecho delictivo y qué posibilidades había de volverlo a cometer. Y también el juez entró un tema a discusión, que era el tema de derecho penal de acto, el tema de derecho penal de autor, que dicho sea de paso es un tema que vamos a abordar en otra obra que vamos a publicar, donde el juez dijo: mira, aquí el proceso va encaminado a que si vamos a emitir una sentencia en algún futuro, va a ser en base a los hechos que se realizaron, no en base a la propia peligrosidad de la persona, que es lo que se pretendía buscar. No esclarecía hechos en sí. Entonces fíjate que ese punto que tocabas de los jueces de control sí es muy importante. Es muy importante porque sí ha habido un avance en esa parte. Realmente tenemos jueces que se han acoplado al nuevo esquema del sistema acusatorio y que obviamente están aplicando la normatividad como es, y están aplicando también temas de derecho constitucional, temas de derecho de convencionalidad, tratados internacionales, y eso hace más amplio por este lado de los jueces. Okay. ¿Por qué no me permites, para seguir continuando, nos vamos a nuestro segundo corte y regresamos? Pues estamos de regreso aquí en el programa La Voz de la Justicia. Los saluda su amigo Iván Robles. Les recuerdo que estamos platicando con el maestro Rodrigo Castellanos. Estamos platicando acerca de pues cómo nos encontramos, cuáles son las circunstancias en que hemos avanzado. Sigo pensando que hay desconocimiento de la ciudadanía y a lo mejor por ahí descontento por la misma circunstancia del desconocimiento.
se sigue hablando de esta puerta giratoria en este sistema, el hecho de que pues por aquí, por un lado, entran los delincuentes o las personas que se presume son responsables de una conducta delictiva y que pues, salen por el otro lado. Sigue existiendo ese aspecto por ahí. La señora de Wallace, aquella que tiene esta organización de alto al secuestro, hizo un pronunciamiento acerca de las personas detenidas por el caso de Ayotzinapa, donde la Comisión Internacional de Derechos Humanos refería acerca de estos casos de tortura que se le ha aplicado a algunas personas que están siendo procesadas y que por eso debería pues dar como consecuencia pues la libertad de estas personas que se ha torturado. Y decía la señora Fernández de Wallace, me parece que se apellida, que pues si bien es cierto había tortura, pero que no podían dejar libre a las personas torturadas, ¿no? A mi parecer este pronunciamiento es un pronunciamiento pues por desconocimiento, porque pues cómo, digo, existe unos derechos, una serie de derechos humanos que todos los ciudadanos tienen que proteger el Estado, incluso las personas que están detenidas y procesadas también tienen estos derechos humanos y creo yo que no sería un buen ejemplo decir, bueno, ya te golpearon, te torturaron, pero pues aún te quedas aquí, ¿no? Digo, pero creo, es un comentario que hago porque creo que hay un desconocimiento generalizado del sistema, creo que hay desconocimiento de pues abogados y pues más aún de la ciudadanía, y eso pues ha traído como consecuencia pues a lo mejor algunos sectores que no están muy contentos con el mismo, incluso funcionarios del propio sistema que dicen, no, creo que estábamos mejor como antes, ¿no? Creo que estábamos mejor como estábamos antes. ¿Será, maestro Rodrigo, que sí estábamos mejor con el sistema anterior o algún beneficio hemos tenido con este nuevo sistema? Pues en definitiva, regresar al sistema anterior, pues obviamente no, pues nunca, ¿no? Hay que recordar que para hacer una radiografía ahí del sistema tradicional teníamos a un juez penal ahí que conocía desde que pues ya le había consignado la averiguación previa el fiscal del Ministerio Público, y pues para los ciudadanos que no a lo mejor están enterados de cómo funcionaba el sistema anterior y cómo funcionaba veíamos en películas ahí que los jueces estaban con su martillito y había unas personas que estaban enfrente de él. Eso no era el sistema tradicional, ¿eh? El sistema tradicional era un juez, tenía a su cargo mucho personal, secretarios de acuerdo, oficinistas, bastantes personas que estaban elaborando escritos, elaborando oficios, acordando promociones, etcétera, y pues se la pasaban a él para que la revisara y las pudiera firmar. Hoy en día este juez de control se hace cargo y digamos que hay dos tipos como de jueces, digamos, dentro del procedimiento ordinario en materia del sistema acusatorio. Un juez de control que está en la etapa de investigación, en la etapa intermedia, y un juez que aparece en juicio, que nosotros le llamamos tribunal de enjuiciamiento, que puede ser uno, que pueden ser tres. De entrada tenemos ahí dos jueces ahora que intervienen en un procedimiento hasta el dictado de la sentencia. Son cosas distintas, pero fíjate que estos jueces penales tenían una función muy distinta a los jueces de control. Estos jueces de control conocen de constitucionalidad, hay convencionalidad, tratados internacionales, etcétera. Y digamos que el juez era un poquito más, el juez penal era un poquito más legalista, por así decir. Tocas un punto muy importante, el tema de la cuestión de la tortura, o el tema de la situación de las personas detenidas que no eran entregados oportunamente. Antes no pasaba nada, tú podías llevar a un detenido, pasaba tiempo y no pasaba absolutamente nada, no había muchos cuestionamientos. Y hay que recordar que como el sistema era escrito, todo estaba en un expediente. ¿Quién se enteraba? ¿Quién se enteraba de todas las arbitrariedades, todo lo que sucedía
a favor de una persona que estaba ahí detenida o que estaba ya consignada ante el juez, o qué sucedía con la víctima y todo lo que había pasado con ella en el expediente. No nos enterábamos. Hoy en día tenemos un sistema acusatorio donde cualquiera que pueda tener un audio y video lo sube a las redes sociales y tú te enteras de cómo se llevó a cabo una audiencia, tú te enteras de cómo un juez resolvió, si fue apegado a derecho, todo lo que sucede realmente en las audiencias, ¿no? Ahí te enteras. Entonces, sí hemos dado un paso enorme. Creo que el hecho de que tengamos audiencias orales y tengamos como punto principal la argumentación jurídica, un juez que escucha, que está presente, que escucha al fiscal, que escucha los titubeos de la defensa, que escucha cómo se expresa una defensa, un asesor jurídico, que escucha cómo realiza algunas manifestaciones la víctima, que escucha lo que está reclamando el fiscal del Ministerio Público. Me parece que es un paso enorme a tenerlo un expediente ahí que solamente pues que le tomáramos fotografía, le sacáramos copia y lo publicáramos en los periódicos, nos íbamos a enterar. Hoy en día las audiencias puedes acudir, hay asientos, te puedes sentar. Antes a duras penas si entrabas en un juzgado. Entonces ese tipo de cuestiones son muy positivas. El solo hecho de que el juez esté pendiente de en qué momento fue detenida una persona, qué tiempo pasó y cuáles son las consecuencias que puede generar esa retención indebida o la falta de presentación oportuna ante las autoridades ministeriales a una persona que ya fue detenida, juega un papel muy importante. Yo recuerdo hace varios años el tema de las detenciones en flagrancia y que no estaban puestos a disposición de manera inmediata, ¿no? Nos confundía mucho. Pensábamos que con el solo hecho de que una persona era detenida y ya se demoraba 1 hora, 2 horas, ya esa detención era ilegal y generaba libertad, y no es cierto. Tenemos que ver las circunstancias exactas del caso para poder determinar si esa demora va a ser alguna falta administrativa a la autoridad policial, fue una causa que no es imputable a ellos, había una manifestación, no pudieron pasar, etcétera, o bien también lo hicieron a propósito para obtener algún tipo de confesión, que ya sabemos que estas pues no arrojan una veracidad ya dentro del procedimiento por parte de la autoridad policial. Entonces, en base a eso, pues estos jueces determinan. Entonces sí hemos dado un paso agigantado. Te quiero comentar un caso rapidito. Mira, fíjate hasta dónde llega esta cuestión. En un municipio del bello estado de Chiapas, detienen a unas personas por X delito. Los policías permiten que le tomen fotografías, que le tomen videos a las personas que están detenidas. Un periódico saca la información a las 6 o 5:50 de la mañana y todo mundo puede observar las fotos, todo mundo puede observar la cronología, el reporte que hizo el reportero, el que redactó la noticia, etcétera. Y a las 10 de la mañana se practica una ronda de personas para reconocer si estaban involucrados en esos hechos delictivos. Y obviamente la familia tiene acceso a ese periódico mucho antes que se llevara a cabo la ronda de personas. Es una obligación de la autoridad policial proteger no solo la integridad de los imputados o la víctima o los ofendidos, proteger también la integridad de datos por parte de las personas involucradas en una investigación de carácter penal. ¿Te imaginas lo grave que fue esto? ¿Qué puede haber ahí? Si vamos a casos muy extremos, hasta una nulidad de ese acto de investigación, porque ya hay un resultado previo. La gente iba a decir que esa persona ya salió en el periódico, ya todos lo dieron por hecho. ¿Te imaginas? ¿Qué hacen los jueces de controles? Valoran y ponderan todo esto y pueden llegar a decir, ¿sabes qué? Como hubo esta situación, ese acto de investigación va nulo. No protegiste la presunción de inocencia. La presunción de inocencia no es exclusiva su protección del Ministerio Público ni de los jueces, es de la policía también. Son actos de investigación que se generan. Fíjate, el tema tan importante. Antes que continuemos, me permites para que vayamos a nuestro último corte y continuamos ya con la conclusión. Okay.
Pues estamos de regreso aquí en el programa La Voz de la Justicia y como es una costumbre vamos a darle lectura a nuestras efemérides que corresponden del día 24 al día 30 de junio. Iniciamos con el día 24 de junio de 1882, nace en San Luis Potosí Juan Saravia, quien fue miembro del Partido Liberal Mexicano y del grupo magonista y luego se adhirió al maderismo y al aspecto constitucional. El día 25 de junio de 1813, José María Morelos establece en Acapulco los lineamientos para la elección de diputados que integrarían el Congreso de Anáhuac. El día 26 de junio de 1910, Porfirio Díaz y Ramón Corral son declarados presidente y vicepresidente de México para el periodo de 1910-1916 y es el Día Internacional a las Víctimas de Tortura. El día 27 de junio de 1901 se reanudan las relaciones diplomáticas entre México y Austria, interrumpido por el fusilamiento del archiduque Maximiliano de Habsburgo. El día 28 de junio de 1999 se establece en la Constitución el derecho a toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. El día 29 de junio de 1882 nace Isidro Fabela, abogado, maestro político y diplomático. Representó a México en diversos gobiernos de América y Europa. Entre sus obras se encuentran Historia diplomática de la Revolución Mexicana. Y el día 30 de junio de 1520, el conquistador español Hernán Cortés es derrotado por los mexicas en la Ciudad de México, Tenochtitlan, hecho que se recuerda como la Noche Triste. Así que estas son las efemérides de pues esta semana y de igual forma, pues ya que estamos a vísperas de las elecciones que serán este fin de semana, este domingo, pues la frase de la semana tiene que ver con estas elecciones y nos los dice Noel Clarazo, nos dice: ante una lista de candidatos se piensa que felizmente solo puede ser elegido uno. Nos lo dice Noel Clarazo Serrat, nacido en Barcelona el 3 de diciembre de 1899, fallecido el 18 de enero de 1985. Fue un escritor español de varios registros y guionista de cine y televisión. A lo largo de su vida utilizó dos seudónimos, Jorge de Arán y León Duadi. Escribió libros de jardinería, novela psicológica, cuento policíaco y cuento de terror y libros de autoayuda. Su fama se debe al humorismo que cultivó extensamente y a las innumerables y sabrosas citas literarias que se le atribuyen y pueblan todos los diccionarios de frases célebres. Así que en vísperas de la elección, nos dice Noel Clarazo, ante una lista de candidatos se piensa que felizmente solo puede ser elegido uno. Así que esto es lo que nos dice en la frase célebre para esta semana. Y pues la serie de televisión que les voy a estar recomendando se llama Perry Mason. Es una serie de televisión de Estados Unidos de drama policíaco y judicial que fue emitido en la red de televisión CBS de 1957 hasta 1966 en 9 temporadas y 271 episodios. Así que eso es la serie de televisión para este fin de semana. Así que ya para ir concluyendo, estimado maestro, mejor o peor, realmente como ciudadanía debemos pensar que estamos peor. Ya habíamos hablado de unos aspectos de índole mejor. Realmente consideramos que pues estamos mal, está mal ese sistema. Realmente consideramos que, porque aún se sigue pensando en la posibilidad de regresar al sistema anterior, realmente debemos estar pensando en que
pues nos vamos a quedar estancados como nos encontramos ahora a 10 años, o van a ir cambiando algunos aspectos, se irá evolucionando. ¿Qué es lo que nos depara el futuro en este sistema? Ok, sí, Iván, tocas un tema muy importante. Sí se ha mejorado mucho, hemos mejorado bastante, es difícil pensar que regresemos. Y yo creo que la ciudadanía, lo que se refiere a veces es esa cuestión de la impunidad, que ellos piensan de que si lo agarran ahorita, nadie lo suelta. Aquí hay un tema muy importante, miren, nos tendríamos que preguntar, ¿por qué a la víctima no se le hizo justicia? ¿Por qué el imputado o el acusado salió en etapas tempranas, o por qué se absolvió? Fue absuelto, ¿no? El tema es muy delicado. Va a depender de muchas circunstancias. Tendríamos que estar presentes en todas las audiencias como ciudadanos para comprender realmente esta parte. Yo les quiero comentar a todos que sí se ha avanzado, y que si han habido, y esto lo digo con todo respeto para los fiscales, con todo respeto para los asesores jurídicos, con todo respeto para los defensores, con todo respeto para nuestros jueces de control o tribunales de enjuiciamiento, que si existe en algún momento dado alguna impunidad, se ha debido a una mala investigación, se ha debido a que el fiscal del Ministerio Público no supo comunicar de manera correcta todos los actos o medios de prueba que tenía para poder acreditar la responsabilidad de una persona, para poder acreditar el hecho que la ley señala como delito, su probable participación. Se ha debido a que los asesores jurídicos de víctimas se han quedado callados en audiencia, que cuando les dan el uso de la voz dicen: no, su señoría, me adhiero a los comentarios del fiscal. ¿Y para qué está el asesor jurídico ahí a un lado? Para levantar la voz y expresarse y decir: hace falta esto, robustezco con esto, con aquello. Incluso algunos defensores, sin decir una sola palabra en audiencia, no han vinculado a proceso a nadie. ¿Por qué? Porque ha sido tan deficiente la actuación ministerial en audiencia que ni siquiera el defensor ha tenido que hablar algo. O incluso por alguna mala apreciación, a lo mejor puede alguna persona quedar en libertad. Pero el punto es la capacitación. Necesitamos seguirnos capacitando. Las capacitaciones no son por temporadas, no son por momentos. La capacitación es continua, día tras día, hora tras hora, caso por caso. Y mientras sigamos estancados en esta flojera de capacitación, obviamente no se va a avanzar. Pero el sistema acusatorio como tal está bien trazado, está bien hecho. El problema hemos sido los operadores, como lo que yo te he comentado ahorita. Y si seguimos en esa flojera de capacitación, pues vamos a obtener malos resultados. Pero yo estoy seguro que el sistema se autocorrige. Cada fiscal que ha tenido una audiencia desagradable y que no ha tenido la fortuna por alguna situación, teniendo todos los datos posibles para poder vincular a proceso, para emitir para que se pueda llegar a una sentencia condenatoria,